Bien, buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días. Antonia, Carolina, María, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Con ánimo? El día viernes. Hola, profe. Hola, Estamos. profe. Oh, esa voz. Así como, Super ánimo. uf, Último día de la semana. como para Yay. correr una maratón, unos 10 kilómetros. Exacto, en Viña del Mar. Ah, Uf. Oh, y alguien se fue. Más encima. Somos un se grupo. cayó. Estamos con mal internet todo. Ya, vamos a empezar la clase. Dentro de todo lo que hemos visto, dentro de nuestra, digamos, agenda corta, tenemos hoy día revisión de aportes de la psicolingüística a la segunda parte. ¿Ya? Me imagino que deben estar ansiosas por lo que viene ahora, el proyecto y sus y coordinaciones con fecha y todo. Así que de entrada les digo, relájense, respiren hondo, tranquilas, todo está bien, lo vamos a lograr. Hoy día vamos a terminar de ver algunas cuestiones de psicolingüística que son importantes. El lunes nos vamos a meter de lleno ya en la descripción de la, o sea, digamos, un ejemplo de descripción de una lengua, de tal manera que ustedes tengan el formato del trabajo, del proyecto final claro, súper claro, qué es lo que se espera de ese formato, tanto como el informe de presentación, tanto como también la presentación oral que queremos que después ustedes, con la que ustedes se van a lucir. Esa es la idea del próximo lunes. Y la clase del viernes 14, como bien dice ahí en la presentación, en la diapo, es una clase de trabajo, de avance. Así es que nosotros formalmente ya estaríamos entre esta clase y la del lunes, terminando de resolver todos los elementos que van a estar incluidos en el proyecto final. Bien, yo les dejé en el Moodle, la clase anterior, número 16, esta bibliografía. ¿Ya? Con esta bibliografía que está en el orden, no está en el orden alfabético, sino que está en el orden en que está cargada. ¿Ya? Esta es la bibliografía como fundamental. Ahí arriba tenemos un libro de Languages of the World de Pérez Bay, que se asemeja mucho al de Kastner, The Languages of the World, al de Bernard Conry, The World's Major Languages. Eh, yo, bueno, y el clásico que es muy bueno, el de George Campbell, Concise Companion of the World's Languages. Esos libros que les acabo de leer en mi estupendo inglés son eh, libros que tienen sketches, o sea, tienen estos esquemas de lenguas con los que hemos trabajado en clase, haciendo ejercitación, y con los que ustedes se encuentran cuando revisan, por ejemplo, el libro de Anatolio Bin, si fijaron, al final de cada unidad había una presentación de alguna lengua en particular, muy breve. En algunos casos eran unas cosas medio incomprensibles porque analizaba textos muy largos, pero no, eso lo vamos a obviar. A lo que nosotros nos interesa de estos libros que están acá es que ustedes puedan obtener información dependiendo de la lengua que escojan. O sea, no son libros que ustedes tengan que ocupar todos. Pueden escoger algunos libros de estos para, en función de la lengua que han seleccionado, poder trabajar su proyecto. Ahí les pongo abajo que también ocupen lo de Greenberg y lo de Leovin. O sea, como que la parte fundamental, el grueso del trabajo del proyecto final tiene que ver con esta análisis de esta lengua, con la presentación de su genética, con la presentación de su tipología, con una muestra de cómo funciona la lengua. Y ese es el grueso. La segunda parte es mucho más acotada y tiene que ver con la psicolingüística, o sea, de qué manera la psicolingüística nos sirve para poder mejorar y potenciar nuestra aproximación a una lengua distinta. Y es por eso que en la clase anterior y en esta hacemos la reflexión sobre lingüística traducción, cómo funcionan estas dos en términos de la adquisición de lenguas, del aprendizaje. En el medio hay un libro que se llama, de Saville Troike, que se llama Introducción a la adquisición de la segunda lengua, que es un libro de base para entender los fenómenos que estamos conversando acá. ¿Ya? Pero hoy vamos a revisar este, ¿ah? Así que les pido que si no lo han hecho aún, lo hagan, descarguen el libro de David Crystal, How Language Works. Es un libro genial, es magistral, porque yo lo ocupo para mí como el mentolato, porque tiene, como su temática, su título es tan amplio y está desarrollado en muchos capítulos chiquititos, esos capítulos cortos
están muy bien escritos, son rápidos de leer y tienen algo muy interesante, que es precisión conceptual. O sea, si vamos a tomar un capítulo y queremos entender cómo funciona tal cosa, ahí está. De hecho, yo también les sugiero que si van a trabajar una lengua en particular, acá hay información sobre tipología también, sobre genética de lenguas, hay información también, les puede servir para cualquier otro curso de lingüística y traducción, porque hay temas así muy específicos, ¿ya? Así que comiencen a descargarlo mientras tanto. Vamos a iniciar la clase. Entonces, en términos de los temas. Esta definición de psicolingüística es súper acotada y creo que es muy comprensible porque nos muestra que lo que hace la psicolingüística es estudiar lo psicológico, lo lingüístico y lo neurológico, que capacita al ser humano para la adquisición de uso y comprensión del lenguaje. Esa es básicamente la función de la psicolingüística. Es súper amplia, una gran misión, y hay mucha información y mucho que se puede hacer sobre esto, pero nosotros estamos acotados a lo que es lingüística y traducción, y ese es nuestro rol. Bien, hemos visto hartas cosas durante el curso en términos de lo científico y metodológico para estudiar lenguas, y yo la pregunta que les formularía a continuación es si existe alguna otra razón para investigar lenguas aplicando los métodos que estamos practicando. Hay un video muy bueno que es 4 razones para aprender una nueva lengua, que lo vamos a ver más adelante, y conceptualiza muy bien la relación entre lingüística, aprendizaje de lenguas y la función, la competencia lingüística que tiene que estar de por medio para poder aprender y traducir. Es muy bueno el video. Bien, pero antes de eso, vamos a ver a Crystal, algunos conceptos. Yo les sugiero que para estos temas, acá hay 4 capítulos que son muy buenos, que los vamos a revisar de todas maneras en esta clase y un poquito en la siguiente, sobre qué es el multilingüismo y bilingüismo, sobre la traducción y la interpretación y sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Eso es los temas esenciales que nos compete en esta parte del curso. ¿Cómo funciona el multilingüismo y bilingüismo? En el capítulo 63, Crystal lo desarrolla a través de 4 preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué lo causa? ¿Qué es ser bilingüe y por qué? ¿Qué es y cómo funciona el cambio de lengua? Las 3 razones que hay detrás. ¿Ya? Yo les voy a presentar muy someramente este capítulo y lo vamos a conversar a propósito de la conexión que tiene con el siguiente. Y el primer gran ejemplo que se viene acá y que lo presenta, está en ese artículo, en ese link que está ahí, que es el ejemplo de los Dorman Bilingual. ¿Ya? Y esa es una estupenda foto de álbum de Obama en Indonesia. Bueno, Obama no solamente es súper estrella por ser un político renombrado y con un carisma tremendo, y muchas otras cosas, virtudes, sino que además, más encima, tiene algo muy, muy representativo, muy simbólico para una gran mayoría en silencio, una gran mayoría silenciosa, que no está digamos, en el tapete, que es los millones de seres humanos alrededor del planeta que son bilingües. Y un bilingüismo que debe ser analizado, debe ser visto en su perspectiva. Y François Grosjean propone que, si bien es cierto, los bilingües se supone que son personas que hablan 2 lenguas de manera bastante elocuente y con bastante fluidez, el caso de Obama, por ejemplo, es representativo porque él es un clásico Dorman bilingüe. O sea, una persona que habla una lengua muy bien y que hay una segunda lengua por ciertas razones que está ahí, que no la habla tan bien y no la ocupa todos los días. ¿Ya? Todos ustedes saben que Obama creció en Indonesia y conoce una variante de lengua. Hay unos años atrás, no sé si vieron un video en que él aparece yendo a su pueblo natal y recibiendo como un reconocimiento, y él da un discurso y da unas palabras en indonesio, así, unas palabras como en la variante local de lengua. Y eso es muy bonito, porque genera así como mucha empatía y mucho encuentro. Claro, aparte de esas palabras que pronunció, más allá de eso, él tendría que reprepararse harto como para poder hablar seguramente. Claro, está a pocos pasos de hacerlo, pero no es un bilingüe completo. Entonces, el bilingüismo, multilingüismo, son elementos de base
que permiten que la traducción exista. Por eso lo estamos revisando. Y en ese sentido, la psicolingüística hace mucho para apoyar el trabajo traductorial. Acá nos encontramos con el multilingüismo y bilingüismo frente a frente. ¿Ah? No es que sean rivales, que uno lleve una cosa y el otro no, sino que son como dos caras de la misma moneda. El multilingüismo lo que hace es, o sea, digamos, dónde aparece y cuáles son las causas, son mucho más macro a nivel mundial, porque tiene que ver con razones políticas, religiosas, o sea, de credo religioso, que pueda hablar una lengua u otra, que se hable una y no se hable otra, pero resulta que un habitante vive en una parte del planeta, una región en que además por circunstancias de intercambio comercial o educacional necesita hablar otra lengua. Entonces se producen también estos fenómenos en que las personas tienen que necesariamente que hablar dos o tres lenguas, o dos o tres variantes, o una lengua y otra lengua con un par de variantes. Los desastres naturales que movilizan a personas de un lugar a otro en el planeta también son causas de multilingüismo severos y fuerte. Nosotros en Chile, como vivimos tan aislados con la cordillera, no nos pasan estas cosas que les pasan a otra gente en el planeta. Y eso tiene sus pros y sus contras. ¿Ah? Nosotros tenemos nuestra propia ritmo de desastres planetarios, desastre chilensis, que es que cada 10 años tenemos un gran terremoto, que es siempre trágico, y listo. No tenemos otro tipo no tenemos afortunadamente grandes peleas religiosas ni que mermen a la población. Bueno, no sigo más en eso, me concentro ahora en lo que funciona, cómo funciona el bilingüismo, que lo que hace el bilingüismo es funcionar de otra manera, de una manera social, de una manera individual. Socialmente puede funcionar a gran escala, pero en el caso, por ejemplo, de comunidades más reducidas, como en el caso de la chilena, que nuestra sociedad chilena que está muy eh, aislada, el bilingüismo puede funcionar de una manera más interaccional en los individuos y por ciertas razones más particulares. Como decíamos, los bilingües 100% no existen porque necesitan motivaciones para poder hablar. ¿Ya? Y en ese sentido es clave ver que la competencia lingüística se va a desarrollar a través de ciertos niveles y ciertas habilidades. Eh, no solamente pensando en cumplir un test, sino en la necesidad última que tiene hablar una u otra lengua. Una persona bilingüe se relaciona en sus comunicaciones diarias con personas monolingües, por ejemplo, y en un contexto multilingüe, en un contexto donde hay varias lenguas. Eso puede pasa mucho en países europeos. Piensen ustedes, no sé, en países como, ya, vamos a poner un caso como eh, especial, que es Suiza. Por ejemplo, en Suiza tenemos que los suizos hablan francés porque limitan con Francia, están al ladito, o sea, es cruzar un puente y están, entonces los suizos hablan francés, pero hablan alemán, los suizos que como una de las lenguas oficiales, pero también hablan italiano, porque hay zonas en que el italiano es súper fuerte, de tal forma que un suizo puede ser bilingüe, ya, pero es un caso bien extremo, muy particular. En otras zonas de Asia, pensemos en grandes zonas de Asia Central, eh, Asia Menor, donde las comunidades se trasladan, se mueven y una persona necesariamente es bilingüe. Pero en un contexto como el nuestro, más americano, el bilingüismo tiene que ver con otra cosa, tiene que ver más bien con que sí, primero, existen distintas lenguas en una comunidad, pero hay otra que es mucho que nos toca hoy día y que creo que es uno de los grandes avances que podrían surgir, aparecer, que podrían tomar conciencia de nuestra población y que tiene que ver con marcar una identidad cultural. ¿Ya? Bien es sabido que los problemas de prejuicios con las lenguas originarias son a tal nivel que en Chile, por ejemplo, no pensemos solamente en Chile, no pensemos en el resto del planeta, pero en Chile tenemos un gran problema con no darnos cuenta que el acervo cultural que tienen las lenguas originarias, las cuatro más famosas en particular y vigentes como Quechua, Aymara, Rapa Nui, Mapudungún, son parte de nuestro acervo, parte del territorio, llamémoslo así, de simple, y marcan identidad. Esto es un fenómeno que ha ocurrido con todas las lenguas amerindias. Pensemos que todo lo que es lengua amerindia es lengua americana, originaria. Y desde Alaska a Tierra del Fuego nos encontramos con lenguas denominadas
amerindias, porque son originarias. Y ha pasado en cada lugar de América situaciones como la que vivimos nosotros hoy en día. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que hablar otra lengua y más encima y mejor hablar una lengua, conocer o comprender algo de una lengua que es parte de nuestro acervo cultural como nación, como llamémosle, esos conceptos son siempre conceptos un poco eh, idealizados, ¿ah? Cuáles son los límites de una nación, por ejemplo. Pero ya, ocupémoslo. Nación, cultura, acervo, territorio, patria, por último, entre comillas, lo que ustedes quieran, pero que marcan a una comunidad dentro de un territorio. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos del bilingüismo hoy en día. Nuestro bilingüismo puede ser, y tarea para los traductores e intérpretes, va a ser constante y sonante, acercar a las comunidades. Ya lo dice Crystal también cuando trata el tema de la traducción y la interpretación, cómo acercarnos los hablantes gracias a estas dos grandes herramientas. Bien, y los otros registros de lenguas que son usados con fines específicos, por ejemplo, en educación, en política y religión, reivindicaciones y lucha, entretención y uso tribal. Y aquí me detengo en el uso tribal porque pasa que eh, los seres humanos como nosotros que vivimos en el planeta Chile, que, bueno, ahora mismo, en cualquier lugar del planeta, usamos la lengua como un uso tribal para relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra gente, con nuestra familia. Cuando uno habla del lenguaje que se ocupa en la casa, afectivo, familiar, con los amigos, que es distinto, el uso de ciertos modismos, el uso de ciertas palabras en clave, todo eso es uso tribal y es muy entretenido y es parte del ser humano, o sea, es fundamental. De tal manera que esto lo hace un hablante monolingüe. Es decir, nosotros si nos consideramos hablantes de lengua española, que ya hablamos, ustedes hablan portugués entre ustedes, tienen una comunidad, conocen el inglés y todo, pero en términos bien amplios, eh, somos una comunidad monolingüe que para subsistir necesitamos el registro, necesitamos hablar de distintos registros, de tal manera que, aunque seamos monolingües, estamos siempre generando un bilingüismo, o sea, siempre estamos generando distintos registros para poder conectarnos con la gente. Eso es lo bonito de la lengua. Todos los hablantes necesitamos cambiar códigos, variantes para significar nuestros contenidos. Y eso es algo preponderante en cada comunicación que realizamos. Entonces, ahí se fundamenta, y con esto cierro mi primera parte speech de la clase, es que ahí se fundamenta el hecho de que la lingüística y la traducción están tan cercanas y sean tan útiles para la sociedad, porque permiten ser herramientas de comunicación claves, fundamentales, enlazan culturas, enlazan a gente, conectan en el día a día en necesidades súper básicas, desde lo básico de lo doméstico a cuestiones más conceptuales y abstractas. Eh, Eso hay que tenerlo muy en cuenta, de tal forma que una de las cuestiones importantes que vamos a revisar ahora a continuación, siguiendo a David Crystal, es la importancia de la traducción y la interpretación en el contexto de las comunicaciones. Vamos a hacer un trabajo en grupo cortito, muy breve, ocupando el capítulo de 64. En este capítulo 64, Crystal propone 4 temas o subtemas. Eh, Primero, las 4 maneras de romper barreras lingüísticas. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata, qué nos plantea Crystal ahí. Segundo, la traducción e interpretación. ¿Cuál sería la más adecuada? Tercero, señala los tipos de interpretación. Eso de manera así, bien puntual. Y 4, ¿cuál es el problema europeo y su relación con la traducción mecánica? ¿Ya? Eso es fundamental. Vamos a tomarnos 10 minutos para hacer este trabajo. Tal vez podemos tomar un par de minutos más, pero eh, vamos a revisarlo. Vamos a hacer 2 grupos de trabajo y vamos a tomar 10 minutos, sí, desde ya. ¿Okay? Yo estoy acá, cualquier cosa me preguntan.
Sí, no sé. Hola, profe. Hola. Queremos compartir pantalla, pero no podemos. ¿Entre ustedes? Sí. Ah, eh, no sé. Deberían poder. Ah, no, porque estoy compartiendo yo. Obvio. No pueden compartir. Claro, es que tengo que compartir la pantalla para las preguntas. Ustedes las tienen. Sí. 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 Bueno. Ya, me salgo entonces, lo comparto, para que ustedes se puedan... Pero quieren compartir entre ustedes. Sí. Ya, vamos a ver. Voy a salir a ver qué pasa. ¿Ya? Ya. Gracias. Gracias. Ya.
Bien, estamos de vuelta entonces. Casi todos, sí, estamos de vuelta. Bueno, ¿les pareció que el artículo, o sea, el capítulo es comprensible, es cortito, acotado? ¿Tuvieron problemas o no? Cuéntenme, por favor. Carolina dice bastante interesante. Saben que a mí el David Crystal, este libro es como un manual de cortapalos, es como que tiene de todo. Todas las dudas que de repente uno tiene una duda sobre algo o quiere buscar un concepto en particular, ahí está. Eso es lo interesante de la información. Bien, ¿qué les pareció esto de señalar 4 maneras de romper barreras lingüísticas? ¿Por qué David Crystal empieza el capítulo señalando esta problemática de romper barreras lingüísticas? ¿A qué se debe esto? ¿Qué les parece? Abigail, Antonia, Macarena, María, llamémosle a ustedes el grupo 1. ¿Están, chiquillas? Estoy hablando solo. No, profe, no está hablando solo. O sea, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué creemos nosotras que él empieza? Claro, empieza el capítulo con esto de romper barreras lingüísticas, la primera Bueno, página, y empieza, bueno, el contexto señala un contexto de por qué hay que llegar a esto. Eso, a ver si lo comprendimos todo. ¿Qué se debe? ¿Sí? O alguien del grupo 2, Benja, Carolina, Catalina, Noemí, que pueda apoyar esta parte, esta primera parte, que es como un poco el fundamento de por qué llegamos a esta relación de bilingüismo con traducción, etc. Mm. Vamos a ver, nombremos las 4 barreras lingüísticas. ¿Cuáles son las 4 que menciona Crystal? Abigail, Antonia, Macarena, María. ¿Cuáles serían estas 4 barreras lingüísticas? 4 Primero, maneras de romper. sí. Primero menciona que es necesario incrementar el número de las personas que traducen e interpretan, o sea, que brindan los servicios de traducción e interpretación. Perfecto. Perfecto, ya. Lo otro es como poner un lenguaje como auxiliar que todos puedan entender. Ujú. El otro es introducir un lenguaje existente como un lenguaje mundial que todos puedan entender. Y la última es incrementar la motivación y las oportunidades para aprender un lenguaje extranjero. Ajá. ¿Les parece que algunas suena a algo muy raro, son raras y otras no? ¿Hay algo más raro en esas 4? ¿O no? ¿Cómo ven? No sé, yo siento que lo de dar intensivos para aprender, o sea, sí, así es, como dar motivaciones Ujú. e incentivos. No sé, eso me sonó así como constructivista. Uno debería aprender lenguaje porque quiere, no solo por un incentivo económico o algo así, creo yo. No Mm, sé. sí. Sí, Ya. porque, ay, perdón, Sí, no, porque no, no, continúa, aprenderlo, continúa. Sí. aprenderlo así como porque se impone, no siempre es como, o sea, puede llegar a ser contraproducente, como que uno Claro. le puede crear aversión al lenguaje
target, objetivo, el que está estudiando en el momento. Entonces yo creo que uno debería aprenderlo porque quiere o porque nace algún Sí, interés. Ya, totalmente. si ese interés es económico, entonces, ok. Además, no sé, siento que igual en Europa, porque David Crystal es de Europa, ¿verdad? Claro, No me inglés, acuerdo. en inglés. Ah, ya. Entonces, ya, yo siento que ahí tal vez hay como más ganas de aprender, aunque tal vez no tanto porque igual son como muchos lenguajes concentrados en un territorio geográfico igual pequeño. A diferencia de aquí en Latinoamérica o en América del Norte, que en América del Norte en su mayoría es inglés, entre Canadá y Estados Unidos y México. O aquí que es puro español y lo que tenemos así como la única diferencia grande, grande, notoria es como el portugués. Y no sé, en Guyana Francesa hablan francés, pero Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muy, muy buen análisis. Desde ese punto de vista, ese es el ideal o digamos lo que uno aspira y tal vez es la razón por la cual uno también está metido en esto, porque hay cierto interés. Hay algo que tenemos que calibrar aquí en el principio del artículo, que él menciona, el mundo, el planeta, la gente que habita el planeta es o tiene la condición de ser multilingüe, tal cual. Eh, Pero ¿qué pasa en la práctica? No existe todo. La gente no aprende más lenguas por A, B, C motivos. O sea, poca gente que se mete de lleno a ser bilingüe o que le interese el multilingüismo. Y va perdiéndose, perdiéndose, perdiéndose. Y lo que, ¿pero por qué? O sea, no es que obliguemos a la gente a estudiar, sino que es lo que dice. El lenguaje, la lengua es tan importante, es tan clave, o sea, lingüísticamente hablando, la lengua es una de las cosas tan importantes que cruza todo, o sea, por eso, perdón el desvío que me voy, pero la lingüística y el estudio del lenguaje y la lengua es tan importante para la disciplina y la ciencia que siempre en alguien que esté estudiando psicología, neurología, biología, antropología, lo que sea, hace un guiño a la lingüística, toma algo de la lingüística, toma algo del estudio de, porque es algo demasiado esencial, algo que identifica a la especie, al ser humano. Por lo tanto, en este contexto donde existimos seres humanos con todas estas condiciones, él dice, ¿qué tal si nos damos cuenta que hay maneras de romper estas barreras lingüísticas y generar más inclusión, interacción entre las comunidades, etcétera? Y una de estas cosas rarísimas fue proponer, por ejemplo, hace varias décadas atrás, el Esperanto. ¿Han escuchado hablar del Esperanto? Una lengua artificial. Antes del inglés, después del francés, que fue lengua franca por un siglo, hace harto tiempo atrás, el Esperanto fue una de las soluciones para, como lengua inventada, no me acuerdo el nombre del personaje que empezó a inventarla en este momento, como una manera de romper barreras lingüísticas. O sea, hablemos todos esta misma lengua. Después apareció el inglés y fue fácil hacerlo. Y de hecho, las cosas que menciona Crystal es eso, tomar, tomar el inglés como un elemento de interacción. Pero el que más me importa a mí en este momento en relación al curso y con respecto a lo que estamos conversando, Zamenhof, dice María, es la visibilización de la traducción y la interpretación. ¿Por qué? Porque son herramientas, servicios que yo digo siento que son mucho más allá de una mera técnica o un mero oficio, ejercicio que tiene que ver con específicamente saber una lengua. Es traducir, interpretar, y por eso habla ahí de esa visibilización, son realmente eh, asesorías comunicacionales. O sea, cuando alguien, y eso no ocurría antes, por ejemplo en Chile, hace 30, 40 años atrás, la valoración de la traducción e interpretación estaba supeditada exclusivamente al reinado de la literatura. O sea, quien traducía literatura y quien traducía ciertas cosas técnicas como vitales, bien, funcionaba. Pero hoy, actualmente, la interpretación en Chile es una cosa, wow, es un power, es un golazo, porque desde hace mucho tiempo que tenemos interacciones, intercambios lingüísticos, físicos. Ahora ustedes ven, Zoom no puede hablar, tener reuniones con cualquier persona del planeta a cualquier hora. Entonces, la interpretación es fundamental. Ahora, la pregunta que les hago a ustedes con respecto a la segunda, traducción e interpretación, ¿cuál sería lo más adecuado? Benjamín, Carolina, Catalina, Noemí, ¿es alguna de las dos más adecuada?
tienen alguna diferencia fundamental? Y si tienen esa diferencia, ¿dónde estaría esa diferencia fundamental? Benjamín, Carolina, Catalina. Nosotros llegamos a la conclusión de que no hay ninguna que sea más adecuada que la otra, sino que varía dependiendo del contexto en que nos desenvolvamos. Si una Claro, conversación más casual, más relajada quizás, tal vez la interpretación sea más adecuada, ya que no necesita ser tan asertivo en lo que se está diciendo y ser precisamente lo que se está diciendo de un idioma a otro, sino que puede abrirse un poco la variación, mientras que en contextos ya más cerrados, no sé, intercambios quizás más llevados al área, a algún área específica, alguna área de conferencia o algo así. Tal vez la traducción sea más importante, ya que es preciso que los conceptos claves queden claros, sin mayor variación. Exacto. Sí, sí, interesante tu opinión, sí. ¿Alguien tiene otra opinión que quisiera complementar, poner aquí en este momento? yo Justamente, creo que Meole. sí, en el Meole. tema de traducción e interpretación, la diferencia que encuentro yo al menos, el tema de corregir los errores, en interpretación se Sí. puede decir algo mal y se corrige al mismo tiempo, Sí, pero en la traducción se tiene un poco más de tiempo para poder editar y reeditar el texto de ser necesario, dependiendo de lo que se le pida a una persona. sí, 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 exactamente. Uno podría visualizar que la interpretación es una performance total. Es una persona, una estrella, un personaje, llega, entra, cuando entró esa mujer intérprete por acá, wow, todo cambió. ¿Por qué? Porque es una performance de tal nivel lingüístico, cognitivo, que en el acto realiza una interacción y una comunión de dos mundos distintos a través de ella, a través de esa persona. Y es versión 1. No hay errores. Es versión 1. La versión 1 es esa y se acabó. Si te equivocaste, fregaste, pero esa es la versión 1. Por eso las intérpretes que son, hoy día la interpretación tiene tal peso, porque hay personas que son especialistas y son grandes performers de la interpretación. Ahora, la traducción, como ustedes bien comentan, tiene otro timing, y ese timing me huele a mí más como una especie de asesoría comunicacional más integral. No estoy desmereciendo la interpretación, para nada, estoy diciendo que la interpretación es como de un solo acto. Es tan potente, es tan performativa, que ocurrió y chao, y se acabó. La traducción tiene como un timing de una asesoría más como tipo consultoría, pues como de tomar el requerimiento de un cliente, escuchar a ese cliente, ver el texto. A veces la expectativa que tiene un cliente sobre el texto no es equivalente. O sea, tengo un texto con tales características y el cliente me está hablando de otro rollo, otra cosa que hay en su cabeza en relación a los destinatarios, al timing que tiene con la empresa o en el lugar en que está, a la utilidad de ese documento, a los tiempos de uso, a los tiempos, en fin, lo que quiero decir es que hay muchos factores, muchos otros factores que implican no solo el manejo lingüístico, cognitivo y uso de la lengua así al 100%, hay mucho de asesoría comunicacional en la traducción. Eso es clave entenderlo. Si no, eh, cuando alguien les diga, cuando uno plantea la relación de la traducción humana con la traducción mecánica y uno queda cabizbajo y agacha la cabeza y dice, no, pues chiquillas, no, chiquillos. O sea, es que uno no puede caer cabizbajo en ese sentido, porque son dos cosas distintas. O sea, la asesoría que hace un traductor humano en todo un proceso, que no es simplemente teclear y pasar por una planilla, un texto, es totalmente distinta a un proceso de traducción mecánica. En ese sentido, revisemos la 4. ¿Ah? Vamos a saltarnos a la 4. ¿Cuál es el problema europeo y su relación con la traducción mecánica? ¿Ah? ¿Cómo podríamos? ¿Alguien llegó a la 4? ¿Llegaron alguno de los dos grupos? Primero. Yo leí un poco con respecto a eso, salía que el problema partía de que había mucho idioma en Europa Sí. y había que traducir muchas páginas, muchos documentos, muchas cosas,
y no da abasto a la cantidad de traductores que existían. Sí. Y el hecho de utilizar traducción mecánica generaba demasiados errores y mucho esfuerzo posterior de post-edición. Hasta ahí llegué. Exactamente. Ya, bien, ese es el gran problema. Y con ese problema ya tenemos cómo resolvemos esto, o sea, de qué manera lo hacemos. Exactamente. Los problemas de traducción simultánea, rápida y efectiva no han sido resueltos hasta el día de hoy. Si no, fíjense ustedes, cualquier electrodoméstico, cosita o chuchería que uno compra, que llega y viene con un manualcillo como a 20 lenguas. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esas vienen traducidas así por un tipo que se sentó y consultaron? No sé, estoy pensando en cosas que uno compra de repente y que aparece ese manual traducido al ruso, portugués, griego, japonés, coreano, inglés, francés, alemán, sueco, noruego, finlandés. Hacen la distinción de portugués de Brasil, portugués de Portugal. Basta con que uno revise la versión de la traducción al español y encuentra inmediatamente errores. Y a veces errores así como garrafales. Y que se nota que no son garrafales de una persona, sino que son garrafales de un aparato que fue pasado por traducción mecánica. Entonces, el problema está en boga, sigue estando, está presente y sigue dando la vuelta. Voy a terminar con, miren, esa es una foto que les dejo en la presentación del personaje que menciona Crystal al inicio del capítulo, cuando habla de este cardenal que se supone que es el récord, como históricamente documentado, es el tipo que más lenguas supo en su vida y que las traducía y que habrá que creer la documentación. ¿Ya? Toda esta información que está acá se las dejo para que ustedes revisen porque tiene que ver con el capítulo. Lo que quiero hacer para terminar la sesión de hoy es terminar con un juego, el juego de la interferencia lingüística, que se trata de la siguiente situación. Cuando nosotros aprendemos una lengua extranjera como el inglés, siempre está por abajo el background que uno tiene de la lengua materna, de la hermosa lengua materna con la que uno se ha criado y ha sido arrullado y arrojado al mundo. Vamos a escuchar un par de textos distintos de gente, o sea, digamos, vamos a escuchar un texto leído por personas distintas, hablantes de distintas lenguas maternas, y la gracia es que ustedes adivinen cuál es la lengua materna de cada hablante. ¿Ya? Ese es el texto, un texto así como declarativo, informativo, clásico, la historia del tío John Smith, que es una buena persona, que tiene un buen trabajo, que hace esto otro. Ya, es muy simple, sencillo. Vamos a revisar cómo lo hablan estos distintos personajes. ¿Ya? A ver si está compartido el sonido. Está compartido el sonido, perfecto. Vamos a escuchar. Anoten cuál les parece a ustedes que es quien habla. ¿Ya? Ahí va el primero. Speaker number 5. ¿Cuál será My la lengua uncle John materna? Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost that same umbrella. It's a rather special one with red and yellow stripes, a present from his youngest daughter for his birthday one year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Fortunately, it's the next street to his house. He's no stranger to the people there. They know him. Listo, ese fue el hablante 5. La hablante 5. ¿Qué lengua sería la materna? Vamos con el siguiente hablante. Speaker number 7. My uncle, John Smith, has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost that same umbrella. It's rather a special one, with red and yellow stripes, a present for his youngest daughter for his birthday one year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property offices to ask about it. Fortunately, he's in the... Listo. Vamos al siguiente. A ver qué tal. Speaker number 11. My uncle,
John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he lost that same umbrella. It's a rather special one, with red and yellow strips, a present for his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Listo, vamos al siguiente. Speaker number 13. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost the same umbrella. It's rather special one with red and yellow stripes. Present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway. Ya, esa se estaba tropezando un poquito más. Vamos a ver la siguiente. Speaker number 16. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually and very intelligent. But the strange thing is he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost the same umbrella. It's rather special one with red and yellow stripes. A present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Es interesante fijarse cómo la lengua materna por atrás va a veces facilitando, como apuntalando, o va entorpeciendo, va generando ciertos obstáculos. Y ahí uno se va fijando la interferencia. Vamos al siguiente. Speaker number 23. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Tuesday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost that same umbrella. It's a rather special one, with red and yellow stripes. A present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway, the next... Bien. Y el último, o última. Speaker number 25. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be a 6th time he lost the same umbrella. It's a rather special one with red and yellow stripes. A present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway. Bien, esos eran. Ya, vamos a ver acá. Acá están las respuestas. Voy a poner las respuestas en la columna B y ustedes chequean qué tal les fue. ¿Qué tal? ¿Funcionó? ¿O alguno que lo capturaron al tiro? ¿Algo no? La entendí a casi todas. Ah, mira. Qué bien. Qué bien. Bueno, el segundo, el español de España, era súper evidente. Era como escuchar a Javier Bardem, el actor, así hablando inglés. Los últimos, japonés y coreano, ¿le achuntaron? ¿La intuición les ayudó? El japonés está demasiado, Estaba evidente. demasiado obvio. Sí. El coreano igual. El coreano también se veía el coreano, sí. Bueno, y ahora que el coreano también es más popular, uno va sintiendo esos elementos que
que, bueno, uno como lingüista puede estudiar cuáles son las vocales o los sonidos que son más marcados o que les faltan con respecto a un alfabeto internacional, con respecto al inglés, por ejemplo, y ahí se va dando cuenta. ¿Le resultó difícil a alguno que no le apuntaron? El árabe no estaba en segunda era de si era árabe sí. o algo hindú. Sí, sí, tal cual. Parecía, como de nuestra lejanía con esas lenguas, podría haber sido como cualquiera. Y oye, es una insolencia decir eso, pero esto es entre nos nomás. A Carolina el último. Ya, bueno, estamos en la hora, un poquito pasado. Eso fue. Ahí está el tope de cosas. Quedamos en lo siguiente, la próxima sesión, para que estén tranquilos y sepamos lo que vamos. Vamos a aplicar la psicolingüística a este proyecto, o sea, vamos a ver cómo se aplica, vamos a revisar algunos conceptos finales de los métodos de aprendizaje que tiene que ver con el proyecto final. Vamos a revisar el proyecto final y el ejemplo, un ejemplo de formato. ¿Ah? Va a ser una clase así bien ajustada a eso y por supuesto todas las dudas, comentarios lo hacemos ahí en vivo e indirecto. Y la siguiente clase del viernes será ya de trabajo, o más bien de revisión, porque seguramente ustedes van a haber trabajado ya durante la semana. Ahora mismo yo hago stop share y apago el Zoom y les voy a enviar un correo para que se inscriban a cada pareja de trabajo con la lengua que van a ocupar, que van a usar y en la fecha que a ustedes más les conviene. ¿Ya? Recuerden que es en parejas, no son tríos, y si por alguna razón quedáramos impar, esa persona, o sea, hay una persona que puede quedar sola y lo hace sola y hablará conmigo para ver que sea eh, equiparable su trabajo al de las parejas. ¿Ya? Eso es, pues, que estén muy bien, que tengan un bonito fin de semana, recarguen las pilas, energía, porque estamos terminando, no queda nada. No pierdan la energía. Que estén muy bien. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Igual Que usted esté bien. esté bien.